Oficialmente se entregaron los galardones del Balón de Oro MX a los mejores jugadores en diferentes posiciones, director técnico tanto de la Liga MX varonil como la femenil. Y para discutir estos ganadores está Barak Feber y Ricardo Puch. Voy a presentarles a los ganadores en una plática y después iremos desmenuzándolos poco a poco si les parece. Bienvenidos. Bueno, pues el Atlas, como se esperaba, arrasó, el bicampeón, con portero, con defensa central, en el lateral, ahí sí no, se lo llevó Pachuca, medio defensivo, medio ofensivo, también en el caso del director técnico se lo llevó el Atlas, el delantero fue para André Pierre Gignac, el novato del año fue para Jordan Carrillo y bueno, el jugador de la temporada, más allá de que se llevó el premio al mejor portero, fue Camilo Vargas. Y así entonces el Atlas, que no pudo salir victorioso en el campeón de campeones, por eso lo vamos a platicar en otro segmento, sí lo hizo en la gala del Balón de Oro. Y vamos a arrancar, Barak, contigo platicando de Camilo Vargas, porque enfrente tenía un rival complicado como lo es Oscar Ustari, pero al final termina llevándose, repito, no solamente el premio al mejor arquero, sino también al jugador del año. Y creo que hay poca polémica al respecto, ¿no? Saludos Pilar y Ricardo. Fue el futbolista más importante, es demasiado decir, ¿no? Para un equipo que consigue lo que consigue el Atlas de manera consecutiva, pues tienes que desmenuzar todo y no acabar en que el portero fue el hombre que realmente se convirtió en el jugador más importante y la causa principal por la que el Atlas consiguió 2 títulos consecutivos. Sin embargo, sin Camilo hubiera sido mucho más difícil. No, probablemente no hubiera ocurrido, ¿no? Fue un jugador que tuvo altas y bajas, pero que esas bajas las recordamos, ¿no? En el torneo anterior, antes del bicampeonato, no fueron lo suficiente como para que el Atlas perdiera ese primero de los 2 títulos y luego se consagró ya con toda la confianza que tenía para el clausura. Un portero excepcional, un portero milagroso cuando tenía que serlo. Y creo yo, esto seguramente es más polémico, pero de aquí a 20 años o 25 o 30, cuando recordemos los nombres propios de este Atlas, es un equipo de que quizás no nos acordemos de tantos jugadores, nombre y apellido. De Camilo Vargas, sin duda que lo hará. Sí. Sí, de acuerdo, bicampeón, jugó todos los partidos, Ricky, además decía Barak que esos errores puntuales que recordábamos no de este último torneo, sino del anterior, el primer campeonato del Atlas, bueno, también hay que recordar esa actuación que tuvo en la tanda de penales contra León, o sea, un portero que si algo le da a este equipo en esa seguridad defensiva es eso, ¿no? La seguridad que tiene. Sí, Atlas pudo no haber conseguido, saludos a los dos, por cierto, pudo no haber conseguido aquel primer título, en efecto, por errores muy puntuales de Camilo Vargas. Después se encargó de reparar, digamos, el daño, ¿no? Y de hacernos olvidar muy rápido eso, porque como bien dices tú, fue fundamental, bueno, fue el héroe de la tanda de penales y fue la razón por la que el Atlas conseguía aquel primer título. Yo también encuentro lógica la designación del arquero de los rojinegros como el mejor futbolista del torneo, porque al Atlas lo destacamos todo el semestre, sobre todo por su solidez defensiva, por lo bien que defendía el equipo de Diego Coca. Es cierto que después tuvo al frente a Quiñones y a Furch. Furch, de hecho, estuvo nominado y Gignac le hizo un guiño, ¿no? Y en el discurso incluso reconoció que bien pudo haber sido el premio para el futbolista de Atlas tan de moda ahora por su postura con respecto a selección. No lo terminó ganando, no importa tanto, pero no eran ni Quiñones ni Furch lo que jornada a jornada más le destacábamos al Atlas, ni tampoco era Rocha, ni tampoco eran los laterales, Barbosa cuando estaba sano, quien jugara en su lugar. Era en general el aparato defensivo, y ese aparato defensivo estuvo siempre comandado, encabezado por Camilo Vargas. Entonces me parece que tiene sentido. Estos premios luego siempre dejan abierto mucho debate o mucho lugar al debate, a la polémica, sí. Decir cómo se decidió tal o cual cosa. Creo que acá yo coincido con Barak, hay muy poco que debatir. Camilo Vargas es la principal razón, creería yo, sin quitarle mérito a ningún otro, por la que el Atlas es bicampeón del fútbol mexicano. Y hay que recordar que dentro de las votaciones el proceso de selección se da a través de capitanes, directores técnicos de los 18 clubes, el Consejo Editorial de Periodistas Deportivos, o sea, hay gente que los está siguiendo toda la temporada, algunos compañeros nuestros que terminan votando justamente para estos galardones, ¿no? Vámonos a la defensa, en donde entran evidentemente el lateral y el defensa central, en donde también Hugo Martín Nervo se lo termina llevando por encima de William Tecillo, de León, Barak, y del otro lado, en los laterales, bueno, Kevin Álvarez, ¿no? Que me pareció increíble que Pachuca solamente sacara
uno de estos premios, tomando en cuenta que fue pues el otro equipo que más vimos brillar en ese torneo, ¿no? Pero lo de Diego Barbosa, que bueno, tuvo tremenda noche lesionándose en el campeón de campeones y perdiendo frente a Kevin. ¿Cómo lo ves? Pues es que lo del Pachuca, Pilar, obviamente habría cambiado todo si hubiese salido campeón del fútbol mexicano, pero no lo hizo. Claro, pero ¿no? bueno. No lo hizo y se queda por lo menos... Estaba ahí. Se queda con vale de algo. No, obvio, si lo hubiera ganado, entonces, y además como estaba más fresco el recuerdo siempre del clausura que la apertura, pues igual el que habría arrasado, empezando por Ustari como mejor portero, habría sido el Pachuca, pero no fue así, no fue así. Y se queda con lo de Kevin Álvarez, que además está bien, ¿no? Está bien porque es un lateral que realmente está rompiendo la puerta con una patada autoritaria, ¿no? Entre los mejores de la Liga MX, y porque básicamente gracias a que Barbosa estuvo lesionado durante gran parte del torneo. Sí, la mitad del torneo. ¿no? Entonces, ya analizaremos obviamente lo de Purch, ¿no? Pero el Atlas se lo lleva todo, y si no se lleva el lateral, es casi por descarte, porque Abella sí en el segundo torneo, pero no en el primero, porque Angulo pues acabó en Tigres y además era central y a veces lateral, y porque Barbosa, que es el único, bueno, y Chalá también, ¿no? Más suplente que titular, sobre todo en el primer torneo, y Abella lo habría sido si no se hubiese lesionado solamente prácticamente toda la temporada del clausura. Entonces es justo, me parece que tampoco hay ninguna polémica, ¿no? Para el chico del Pachuca. Pero ya lo dijo él mismo, ¿no? Al final de cuentas, si vamos a destacar al Atlas de Coca por su enramado defensivo, pues el líder de esa línea de tres tenía que ser congraciado como el mejor defensor. Totalmente, Nervo, Sí, titularazo y un hombre súper importante. Del otro lado, Kevin, que incluso la actuación, Ricky le bastó hasta para ser llamado a la selección mexicana. sí, lo mismo, creo que hay poco debate, se podría abrir un poco más en el caso de Kevin, sin estar en desacuerdo, ¿eh? Yo sí creo que condicionada a la lesión de Barbosa, porque si nos remitimos a la apertura, pedíamos a gritos la convocatoria de Barbosa como lateral derecho a selección Claro. y nos tirábamos de los pelos tratando de entender cómo Gerardo Martino no volteaba a ver a determinados futbolistas, Aldo Rocha, en ese momento Barbosa y alguno más que pudiera haber. Se lesiona Barbosa y entonces irrumpe Kevin Álvarez, que ya lo venía o ya lo había hecho bien en esa apertura y que termina por despuntar, creo, en este torneo, confirmándose como una muy buena opción. Yo creo que en esa posición concretamente podía haber también algún otro nombre. Yo tiro el de Jorge Sánchez, que me parece que dentro de todo lo que tuvo América, siempre ha sido un lateral bastante regular, cumplidor, fijo en convocatorias. Creo que lo de Kevin está muy bien. Creo que además siempre será meritorio reconocer a los jóvenes, impulsar a los jóvenes, hacerles un guiño de alguna manera a los clubes a decir, hagamos estas apuestas más seguido, ¿no? Pongamos a jugar canteranos de manera más regular porque dan resultados y Pachuca creo que lo ha venido confirmando ya desde hace rato. Entonces, me parecen bien las dos, mucho más lo de Nervo. Creo que ahí sí hay todavía menos espacio a las discusiones, porque vuelvo al mismo argumento, y Barak lo citaba ahora, ¿no? Si Atlas basó todo su éxito en un trabajo defensivo muy bueno, pues Camilo a la cabeza, y después como su escudero, como su complemento ideal, como su líder de saga, Nervo, habiéndolo hecho los tres muy bien, porque habría que reconocer ahí el trabajo de Manuel Aguilera llegando como refuerzo a este Atlas campeón, lo que aportó el exjugador de América en esa línea de tres, me parece que fue fundamental, y de hecho se notaba, ¿no? Las veces que Aguilera no estaba, como que, cojeaba un poquito el aparato defensivo, pero Nervo siendo el referente o el líder, ¿no? Entonces sí, de acuerdo con los dos también. Bueno, la línea defensiva, evidentemente, el Atlas tenía todas las de ganar. Vámonos al medio campo para ver si aquí hay polémica, porque uno de los duelos que a mí más parejo me parecía era justamente el del medio defensivo, donde estaba Aldo Rocha de los rojinegros contra Luis Chávez del Pachuca, que es otro que también se ganó por su actuación ese llamado a selección, se lo termina llevando Rocha. Y en el medio ofensivo, bueno, Luis Quiñones frente a Ángel Mena, creo que ahí no había mucho que decir, Barak. No. La Ángel Mena, al contrario, tiene mucho mérito, ¿no? Haber asomado tan lejos en una temporada tan marcada por el Atlas y sobre todo por el recuerdo inmediato de la gran temporada del Pachuca, ¿no? En el torneo clausura. Así que el nivel de Mena ahí sigue y hay que reconocérselo. Pasan los años, pero pues sí, ahí sí no hay demasiado que debatir, sobre todo, insisto, por lo que hace. Es decir, si hablamos de los dos torneos, Camilo es el jugador del Atlas. Si hablamos solamente del torneo clausura, ahí sí Quiñones le dice Camilo, a ver, estoy a tu altura, ¿no? Realmente fue un torneo sobresaliente por parte de Quiñones, y lo de Rocha, lo mismo, es decir,
más allá de lo de Chávez, que en el Pachuca, pues por supuesto que en este segundo torneo fue muy importante, no solamente a título personal, sino colectivamente lo que hizo el medio campo del Pachuca. Lo de Rocha, si hay un jugador, decíamos, ¿no?, que vamos a recordar en la historia de este Atlas, pues el primero va a ser Camilo Vargas, pero probablemente el segundo o el tercero va a ser Aldo Rocha. Una temporada consagratoria para un jugador que había vivido un poquito en la sombra mediática durante muchos años y que tuvo que ganar 2 títulos, ¿no? Levantar literalmente 2 trofeos de la Liga MX para tener el reconocimiento individual que merece. Bueno, primer bicampeón de 2 equipos distintos, ¿no? Eso no lo hace cualquiera más que Aldo Rocha. Pero bueno, nos tenemos que ir a la delantera, Ricky, en donde ya decías, obviamente, las palabras de André-Pierre Gignac sobre lo de Furch, pero bueno, lo de Furch también en compañía de Quiñones fue muy bueno en la temporada, pero bueno, sabíamos que André-Pierre Gignac en temporada regular normalmente no da los números que volvió a dar este último torneo. Sí, yo para esto me tengo que regresar un poco a la categoría anterior. A ver, creo que Gignac fue el campeón de goleo del fútbol mexicano y creo que en cuanto a talento sigue siendo el jugador más talentoso que tiene la Liga MX, el mejor futbolista técnicamente hablando. Yo sí sigo viendo al francés por encima del resto. Entonces, que lo distingan cuando sale campeón de goleo en fase regular con el premio al mejor delantero me parece bien. El asunto a mí, y por eso regreso a la categoría anterior, es que yo no, me parece que está muy forzado poner a Quiñones como medio ofensivo. Yo a Quiñones lo entiendo como un delantero en Atlas, y me parece que Quiñones tenía que haber competido por el galardón a delantero. Y se me ocurre el Pocho Guzmán pensando en un medio ofensivo. Creo que son características mucho más de medio ofensivo las del Pocho Guzmán con un temporadón en Pachuca que las de Quiñones, que insisto, para mí es un delantero, no es un medio ofensivo, ¿no? Dicho eso, ¿pero le hubieras dado el premio sobre Gignac si hubiera entrado Quiñones? Pues si Quiñones hubiera entrado en la categoría de delantero, creo que hubiera competido, más allá del título de goleo obtenido por Gignac. La temporada de Quiñones le habría valido, porque creo que es, como dice Barak, indiscutiblemente el MVP, digamos, del Atlas en este segundo semestre del año, entonces, o del calendario. Entonces sí, creo que Quiñones ahí habría tenido, y además habría estado muy interesante la competencia, que hubiéramos valorado más, ¿no? Las actuaciones, el rendimiento y el aporte de Quiñones, o lo mucho más tangible, que es los goles, porque vas a la tabla de goleo, dices hay que elegir al mejor delantero, pues ahí está el campeón. Pero probablemente y la última son dos delanteros muy distintos, ¿no? Sí, está bien. Que son delanteros diferentes y no puedes comparar a un centro delantero, ¿no? Con un delantero que juega por banda y esa posición, y estando de acuerdo, o sea, no es tanto por lo menos enteramente en desacuerdo contigo respecto a la posición de Quiñones, pues claro, no encaja tanto entre el debate de los mediocampistas, porque son labores distintas y juegan en el último tercio de la cancha, pero a la vez comparar a un segundo delantero o a un hombre de banda con un centro delantero, pues siempre es complicado. Bueno, sí, de acuerdo. Entonces, no sé, si yo soy de los que creen que los delanteros tienen que encajar todos en una misma categoría a la hora de elegirlos, y entonces tienes que priorizar si quieres irte con los goles, con el que convierte, realiza los goles, o con el que los genera muchas veces en una posición más de banda, de extremo, de lo que quieras, pero si no, pues entonces que se cree un premio al extremo, si hay premio al medio defensivo y al medio ofensivo, pues que le den uno al extremo y al centro delantero. Y luego también me regreso. Al central, ¿no? O sea, porque, exacto, tema absolutamente de gustos. Y también habría polémica, seguramente. Sí, es difícil, me regreso también porque es muy difícil ir en contra de Aldo Rocha. Yo particularmente, me parece mejor jugador y me gusta más Chávez, a mí. Entiendo todo lo de Rocha en Atlas, pero a mí Chávez me parece que es de esos poquitos jugadores que hoy tiene el fútbol mexicano como para echarnos para atrás, decir, míralo, este sí está interesante, somos muy dados a colocar a 200 futbolistas en las órbitas europeas. Yo no voy a volverme loco con Chávez, pero hoy por hoy, en condiciones, el mediocampista de Pachuca me parece extraordinario. Y por eso digo que me parecía a lo mejor el enfrentamiento más parejo de todos los que hemos revisado, ¿no? Aunque viene otro muy interesante, Barak, evidentemente tomando en cuenta lo que Guillermo Almada ha hecho con este Pachuca, que es mucho menos tiempo del que ha tenido Diego Coca con este Atlas, pero bueno, mejor director técnico se lo termina llevando el ganador del bicampeonato, porque evidentemente también la sequía que rompió con Atlas es histórica, ¿no? Pero lo de Almada también me parece que tenía muchos argumentos para pelear. Sí, sobre todo, a ver, los dos, obviamente uno se corona doble, no hay ni siquiera debate, pero para darle el justo reconocimiento a Almada,
hay que ver lo que era el equipo y las reales aspiraciones que tenía a trascender. Era 15º cuando lo tomó, creo, y mira hasta dónde lo llevó. Y no solamente era 15º, sino que veías su plantel y decías, pues es que no da para mucho más. O sea, honestamente, tampoco veías en ese equipo potencialmente un cuadro que rompiera récords y que liderara de palmo a palmo el torneo regular de la Liga MX y jugara como jugó. Y salieron nombres que no teníamos demasiado en cuenta, ¿no? Ya hablamos de algunos de ellos, de Kevin, de Chávez, obviamente futbolistas que no habían dado un nivel, ya sea por la edad, porque eran muy jóvenes, o porque no habían encontrado el contexto, y Almada se los dio. Entonces, sí, merece haber estado ahí contemplado, pero obviamente, sobre todo en los técnicos, a final de cuentas, el que gana es el campeón, y no hay duda que Coca, además, es un poquito similar lo del Atlas. Es decir, ahora vemos el Atlas y decimos, sí, un equipo campeón del fútbol mexicano. A ver, nadie pensaba que iba a poder ser campeón del fútbol mexicano hace 2 torneos. Nadie pensaba que iba a ser bicampeón del fútbol mexicano. No, nunca. Porque no tenía materia prima suficiente y porque encima, de cara al segundo torneo, perdió muchas piezas clave. Entonces eso enaltece todo el gran trabajo de Coca. Y estuvo muy cerca, además, Coca, de despedirse de este Atlas sin llegar a lograr el bicampeonato. Pero bueno, hay que hacer mención rápidamente a Licha Cervantes, la mejor jugadora femenil y, por supuesto, la bicampeona de goleo, a Eva Espejo como la mejor directora técnica de la Liga MX femenil y a Ailina Vilés, que es la jugadora de menor edad, ¿no? Juvenil de esta liga. Bueno, pues ahí están los premios. Y a Jordan Carrillo. Y a Jordan Carrillo como novato. Carrillo, sí, el de Santos Laguna. Sí, él estaba en la plaquita que revisamos al inicio. Bueno, ahí están los premios, cuéntenos si les gustaron, si no les gustaron y los leeremos aquí.